¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. No es un sermón, es un estudio. El estudio es acerca de el bautismo de infantes. Nosotros los presbiterianos bautizamos niños pequeñitos, bebés, recién nacidos. Bueno, pero muchos nos han dicho que somos como los católicos. Bueno, yo les quiero decir en primer lugar que no es el bautismo exactamente como los católicos el que hacemos nosotros. Voy a explicar en este estudio de dónde o por qué nosotros bautizamos a los niños. En primer lugar, quiero decirles que esta práctica de bautizar niños, bebés, está basada en la doctrina del pacto. ¿Cuál pacto? Especialmente el pacto de gracia que Dios estableció desde el principio. Desde el principio tiene sus raíces exactamente desde que el hombre necesitó redención, salvación, perdón, o sea, desde el huerto del Edén, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, pero el pacto de gracia lo estableció más claramente Dios con Abraham. Con Abraham. Por ejemplo, en Génesis 12, versículo 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y lo que sigue es importante: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente era un pacto para salvar al pueblo de Israel. Al principio así fue en todo el Antiguo Testamento. Bueno, también está basado este pacto, fíjense bien, en Génesis 17, del 7 al 9. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia. Es importante esta frase: y tu descendencia. El pacto es solamente contigo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia. Fíjense cómo habla de a ti y a tu descendencia. Y a tu descendencia después de ti te daré esta tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré Dios de ellos. De nuevo Dios dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y no quiero abundar mucho en esto, pero en muchas partes este pacto dice la palabra de Dios que estos que forman parte o que están dentro de este pacto reciben salvación, perdón de pecados, vida eterna. Entonces este es creer en Cristo, creer en el Evangelio. En el Antiguo Testamento los hombres se salvaron por la fe en Cristo, en el Mesías venidero. Y nosotros por la fe en este mismo Mesías, en este mismo Cristo que ya vino. Bueno, este es el pacto. Pacto, pues, de gracia, pacto de salvación. Y en Génesis 15, del 5 al 6, dice: y creyó a Jehová, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Vean, entonces es igual como en el Nuevo Testamento. La fe le hizo a Abraham que le fuera contada por justicia. Y le dijo Dios: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bueno, entonces los hijos de los creyentes forman parte de la iglesia. Siempre formaron parte del pueblo de Dios redimido, escogido. Por eso deben ser bautizados.
Por eso, porque Dios nunca excluyó a los niños, al contrario, los incluyó en su pacto de gracia. En el Antiguo Testamento se les aplicaba la señal del pacto, que era la circuncisión. Y este pacto no ha sido abrogado. Acabamos de leer en Génesis 17 que que es un pacto perpetuo. Sigue vigente. La iglesia cristiana es una prolongación del pueblo de Israel como pueblo de Dios. El Antiguo Testamento no quedó abrogado. Sigue siendo regla de fe y de práctica para los cristianos. Porque muchos dicen, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento y a un pueblo diferente a nosotros. No, porque en todo caso, entonces, pues, tendríamos que no hacerle caso al Antiguo Testamento en nada. Y pues es más, es una 2/3 partes de la palabra de Dios, de la Biblia. No, nosotros queremos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para nosotros. Es tan válido un versículo del Antiguo Testamento para nosotros que como un versículo del Nuevo Testamento son iguales, son palabra de Dios. Bueno, entonces quiero hablar de unas promesas que están en el Antiguo Testamento a un pueblo que el pueblo de Israel pensaban, oh, nosotros somos el pueblo de Dios, todos los demás pueblos son Goyim, o sea, gentiles, inmundos. Bueno, en Miqueas 4:1 hay una promesa, vean la promesa, acontecerá, es Miqueas 4:1, acontecerá que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y correrán a él los pueblos, correrán a este monte los pueblos. Bueno, otra profecía de que la gracia de Dios iba a ser para todas las naciones. Dice Isaías 60:1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 3, y andarán las naciones en tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. La multitud del mar significa pueblo, millares de pueblos. Bueno, y entonces la iglesia del Antiguo Testamento fue la precursora de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento es prolongación de la iglesia del Antiguo Testamento. De eso habla también, por ejemplo, Efesios 3:6. Dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, no son dos cuerpos diferentes, y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el Evangelio hace de todos los pueblos, de todos, un mismo cuerpo en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, también en Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, descendencia de Abraham, a los que le prometió Dios ser su Dios con Abraham y su descendencia. Somos descendencia de Abraham si somos de Cristo, si recibimos a Cristo. No importa que seas mexicano, cubano, brasileño, de cualquier nación. Si recibes a Cristo, eres simiente de Abraham, descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Efesios 2, del 18 al 19, donde habla que ya no hay griego ni gentil, sino que de los dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Ahí en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, no importa que no seas judío. En Gálatas 3:7 dice, sabed pues, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe en Cristo son hijos de Abraham. Miembros o están incluidos en el pacto con Abraham. Bueno, y entonces ya está demostrado clarísimamente que la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento son un solo cuerpo. La iglesia del Nuevo Testamento es prolongación de la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver otro punto. Por ejemplo, ¿por qué son idénticas estas dos pueblos? El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, que todos son uno en Cristo. ¿Por qué son idénticos? Bueno, porque adoran el mismo Dios, vivo y verdadero. 2, porque Cristo es el mismo camino de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento creyeron en Cristo los creyentes en el Mesías prometido. Y nosotros creemos en Cristo que ya vino. Ellos tampoco lo vieron como nosotros lo vimos. Ellos no lo vieron, pero creyeron en una fe, en una venida futura del Mesías. Y nosotros en una venida pasada del Mesías. Pero la misma fe nos une. Bueno, y también, por ejemplo, para comprobar esto que ya hemos dicho, en 1 de Pedro 2:6, que es un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero no fue dicho primero en el Antiguo Testamento. A ver, está en 1 de Pedro 2:6 y en el Antiguo Testamento es una promesa hecha a los judíos en Isaías 40:6. Dice así, por lo cual también contiene la escritura. ¿Cuál escritura? Isaías 40:6. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El mismo versículo para la iglesia del Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, y se refiere a Cristo. Y ellos creyeron en Cristo, el que iba a venir, y nosotros creemos en Cristo, el que ya vino. Y en la misma iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos dicen que Abraham creyó este evangelio como nosotros. En Gálatas 3:8 dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Vean que Abraham recibió esta misma nueva como nosotros, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, para que veamos que Jesucristo es el mismo Salvador y es el único Salvador. Todos los que vamos a ir al cielo es por Cristo. En el Antiguo Testamento los salvos fueron salvos por la fe en Cristo, como nosotros. Y en Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vio el evangelio de Cristo y se gozó. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Estaban siguiendo a la roca espiritual, a Cristo. En el Antiguo Testamento como nosotros. Y también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los creyentes dependen de la fortaleza del Espíritu Santo. En Zacarías 4:6 dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ya comprobamos pues que la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen la misma fe. Tenemos la misma fe, somos un solo cuerpo. Los que no bautizan a los niños deberían demostrar sobre qué autoridad se basan para excluirlos, para negarles la señal del pacto, porque los judíos practicaban la circuncisión a los pequeños
Por 2000 años la practicaron y había necesidad de que si ya no iban a ser bautizados los niños en el Nuevo Testamento, deberían de haber escuchado, hey, ya no bauticen a los niños. Pero como no hay, los hijos de los creyentes entonces forman parte del pacto y tienen derecho al sello de ser pueblo de Dios, porque son a ti y a tu descendencia. En Génesis 17:7, otra vez lo voy a leer, dice, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y dice el versículo 7, este es mi pacto, y guardaréis entre mí y ti, y vosotros, y tu descendencia. Vean cómo dice, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros. Y dice el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, de 8 días de nacido. Y en Gálatas 3:17, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa del pacto. Vino la ley, los mandamientos de Dios dados a Moisés en el monte Sinaí 430 años después del pacto con Abraham. Pero dice aquí, no quedó abrogado por esa ley. Si Jesucristo o los apóstoles hubieran excluido a los niños de este pacto, sería la mitad de los creyentes. Hubieran mencionado de ahora en adelante los niños ya no recibirán el sello del pacto. Van a ser como los hijos de los paganos. Pero no hay, en el Nuevo Testamento no hay una indicación de esa manera. Entonces, el Nuevo Testamento confirma que los hijos de los creyentes son miembros de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa de este pacto, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces aquí lo establece claramente, para vosotros es la promesa, creyentes, y para vuestros hijos. Los hijos forman parte de este pacto. Y en 1 Corintios 7:14, escuchen lo que dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué son santos? Porque por lo menos uno de sus padres es creyente, y la promesa es para ti y para tu descendencia. Bueno, para que vean que en el Nuevo Testamento sí habla muy claramente de que los hijos forman parte del pacto, y pues como miembros del pacto se les tiene que aplicar el sello del pacto. Y también en Lucas, ustedes conocen muy bien este versículo, Jesucristo dijo a unos niños que estaban oyendo su predicación y eran hijos de creyentes, porque los que estaban allí eran creyentes en Cristo. Jesús llamándolos les dijo, vean, llamándolos. ¿A quién? A los niños. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eran niños de los hijos de creyentes. Bueno, ojalá que con esto ya haya quedado claro que los niños son parte del pueblo de Dios, importante, igual que cualquier otra persona, reciben la misma promesa. Bueno, y por eso se les tiene que aplicar el sello del pacto. Y quiero hablar de la práctica primitiva acerca de
que bautizaban a los niños. Vean, en el Nuevo Testamento encontramos mínimo, porque hay 8, yo encontré 8, pero quiero mostrarles 2 solamente, 2 ejemplos de familias enteras bautizadas. La primera de ellas es Lidia y su familia. Lidia creyó y se bautizó junto con su familia. En Hechos 16, del 14 al 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación de Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, bueno, hasta ahí quiero leer este texto. Vean que fue bautizada ella y su familia, y ella era una, versículos anteriores dice que era una mujer joven. Entonces, sus hijos debieron de haber sido pequeños. Debieron de haber sido, porque ella era una joven. Bueno, otro caso de la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento de que se bautizaron familias es esta. El carcelero y su familia, el carcelero de Filipos, Hechos 16:33, dice: después, ustedes saben lo que pasó en la cárcel, estaba Pablo, Silas, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, toda su familia. Bueno, así que ya está demostrado, pues, que esta es una práctica bíblica del Nuevo Testamento de los creyentes. Y voy a terminar diciéndoles que el bautismo sustituyó la circuncisión como sello del pacto. En el Antiguo Testamento el sello del pacto era la circuncisión, y en el Nuevo Testamento el sello del pacto es el bautismo. Lo cambió el Señor Jesucristo, pero el pacto sigue igualito. Bueno, en Colosenses 2, 11 y 12, escuchen bien cómo fue que ahora es el bautismo, el sello del pacto. Dice: en Él, en Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Dice aquí: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí claramente habla de la sustitución de la circuncisión del Antiguo Testamento por el bautismo. Bueno, y si hay una duda de que si es así la interpretación de este versículo o no, escuchen Gálatas 3:27, ahí no hay duda. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, ciertamente linaje de Abraham sois, hijos del pacto, herederos según la promesa a Abraham, a el pacto. Yo creo que ya no hay duda, yo creo que ya es clarísimo. Bueno, ahora, si me dicen ustedes, oiga, pero los requisitos para bautizar a una persona es el arrepentimiento y la fe, y los niños no pueden arrepentirse ni creer, los bebés. Respuesta: estos mismos requisitos, el arrepentimiento y la fe, son para salvación. Entonces, los niños que mueren bebés, ¿se van al infierno? Bueno, otra objeción que he escuchado: ¿y qué beneficio les puede dar el bautismo si son bebés? Ellos ni saben que los están bautizando. ¿Para qué sirve que les bauticemos? Respuesta: Dios mandó la circuncisión a los 8 días de nacidos. A los 8 días de nacidos.
¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios o decirle que es necio? Y el beneficio, sí hay beneficios. El compromiso de los padres de instruirlo, darle buen testimonio hasta que haga la profesión de fe. El compromiso de la iglesia de cuidarlos, de enseñarles diligentemente la palabra de Dios en la escuela de formación cristiana y comprometerse a orar por estos pequeños hasta que haga la profesión de fe. Y por otro lado está Dios, que ha prometido bendecir este compromiso, este pacto. Tú serás bendito por este pacto y tu descendencia. Entonces, claro que hay todos estos beneficios. Y hasta aquí llego mi estudio. Dios les bendiga. Amén.